A veces del dicho al hecho hay muy poco trecho y es lo que me parece pasó esta semana. Yo les hablé a principios de esta semana del consenso del garrote que parecía estar gestándose cuando, bueno, aparecían primero en la oposición un discurso violento como el de Patricia Bullrich diciendo que a los que se manifiestan hay que sacarlos de la calle, hay que sacarlos como sea y además de sacarlos como sea hay que sacarles los planes de asistencia social que puedan recibir, sacárselos. Cuando lo que están reclamando es justamente que no les alcanza con esas 16 lucas en el caso de los que tienen un potencial trabajo por el cual trabajan a cambio, brindan una prestación, y tampoco les alcanza a los que son niños o niñas y perciben una asignación por hijo, justamente para las necesidades más elementales. Bueno, Bullrich ya tenía este discurso antes, pero apareció Horacio Rodríguez Larreta, supuestamente una paloma en el PRO, una paloma en Juntos por el Cambio, con exactamente el mismo discurso, lo cual desterró la idea de que frente a los pobres haya gente más comprensiva y menos dentro de la oposición. Nosotros hablamos con María Migliore, por ejemplo, la ministra de Desarrollo Humano porteña, la semana pasada. Y María Migliore es una de las voces que en nombre de Horacio Rodríguez Larreta recorre los barrios populares de la ciudad, los barrios marginados de la ciudad, donde las necesidades son muy acuciantes y donde sabe, claramente lo sabe María Migliore y a través de ella lo sabe también Horacio Rodríguez Larreta, que no hay una especulación con la marcha, una especulación política o un intento de desestabilización, mucho menos un intento de dañar a la clase media que por supuesto se ve perjudicada por los cortes de ruta, o al laburante que en el colectivo no tuvo el Metrobús la semana pasada por las protestas en la 9 de julio. Nada más lejos de la intención de esos sectores muy postergados que perjudicar al que está un escaloncito arriba. Lo que quieren es que les den bola y la única forma que le den bola es esa. Bueno, después nos dimos cuenta que no solo no había halcones ni palomas, sino que tampoco había grieta, porque apareció Juan Zabaleta a decirles basta de apretar a el resto de la población, al resto de los argentinos, a esta gente, de vuelta, que son los más débiles, son los que tienen menos. Apareció Luis de Lía también, que ayer parece que escuchó que yo lo estaba diciendo y se ofendió. Y me dijo que no lo macartee. En redes sociales, en Twitter me puso Delía. Yo no lo macarteo, Delía. Solo hago notar que usted era de los que más protestaba a principios de los años 2000, de los que más rutas cortaba. Yo recién era un adolescente, un joven, y usted ya estaba cortando rutas. Y ahora resulta que a los que cortan rutas, dice que a los que cortan calles o rutas, que es lo mismo, dice que hay que sacarles lo poquito que tienen, esa asistencia que el Estado, migajas que el Estado les da simplemente para que no se mueran de hambre. Bueno, digo que a veces del dicho al hecho hay poco trecho, porque esto que estábamos hablando en base a palabras, en base a declaraciones de estos últimos días de los referentes tanto de la oposición como luego del oficialismo, se convirtió en hechos ayer y anteayer en Jujuy, cuando fueron detenidos los referentes de las organizaciones que lideran la protesta social en la provincia de Gerardo Morales. La policía de Gerardo Morales irrumpió directamente en los domicilios con una supuesta orden de allanamiento para llevarse detenidos a Sebastián Copelo del Polo Obrero, a Juan Chorolque del MTR 12 de abril y a Verónica Urzagaste de otro movimiento social que en Jujuy viene llevando adelante protestas ante la crisis tremenda que se vive en las provincias del norte del país. Justamente ayer yo estuve conversando con referentes de organizaciones sociales durante casi todo el día y me decían que hay provincias, especialmente provincias del norte, Chaco, Santiago del Estero, donde hay pueblos que tienen empleados municipales que ganan menos de 10.000 pesos. Menos de 10.000 pesos. Lo que un rico promedio, ni siquiera un rico, lo que alguien de clase media alta se gasta en una cena.
por cubierto, no en una cena en total, porque una familia de clase media normal, cualquiera, ya se está gastando 10 lucas si son 5 para comer, en una cena si compran vino. O sea, 10 lucas es muy poco para ganar por mes. Hagas lo que hagas, trabajes el tiempo que trabajes, es poquísimo. Y me decían, hay pueblos en estas provincias, como la de Morales, pero también otras, gobernadas por el peronismo, donde un municipal de repente lleva adelante una tarea menor, una tarea habitual, pero de pocas horas de carga horaria, y se lleva eso, 8, 9, 10 lucas. En esos lugares, me decían, el que cobra un potenciar trabajo es la aristocracia obrera, prácticamente. Y eso es una cosa increíblemente imperdonable en un país que, repito, está viendo cómo aumentan los alimentos de manera brutal, realmente brutal, en toda la Argentina, con intentos de contenerlo como las canastas que anunciaron hoy y demás. No es la primera vez que Gerardo Morales recurre a la represión para frenar reclamos populares. El 3 de marzo de este año hubo una brutal represión donde hubo denuncias de torturas y de amenazas, donde detuvieron a 15 manifestantes y los tuvieron presos hasta que los liberaron después de una muy larga campaña de denuncia y también de movilización. Es el mismo Gerardo Morales que tiene presa a Milagros Sala desde que apenas asumió. Y que lo hizo con, primero excusas, después con causas que efectivamente avanzaron, pero con un sistema judicial provincial que está colonizado por sus propios colaboradores, por gente incluso de su propia familia. Bueno, esto es pasar al acto luego de construir un consenso como el que empezó a construirse la semana pasada. Es muy grave, es muy grave esto, porque lo que puede pasar es que, así como Berni, por ejemplo, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, dijo en una discusión en la tele con Fernando Iglesias, yo me lo llevé preso a Juan Grabois, tranquilamente puede en una manifestación agarrar y decir, voy a la casa de Juan Grabois y me lo llevo preso, porque organizó hace poco alguna protesta. Eso no es democracia. Por más que estén buscando darle una cabeza de turco, un chivo expiatorio a la sociedad por lo mal que la está pasando, y la estén convenciendo, bombardeándola desde todos los canales, de que ese chivo expiatorio, los que tienen la culpa, son los más pobres y que algo hay que hacer con ellos para encerrarlos o sacarlos del medio, en vez de sacarlos de la pobreza, ¿no? Que debería ser el objetivo principal. Bueno, ese consenso al toque se está convirtiendo en hechos. Y en este caso son hechos realmente muy preocupantes. Debería ser un escándalo nacional las detenciones que llevó adelante Morales en Jujuy. Y el problema es que encima no es la primera vez. A veces del dicho al hecho hay muy poco trecho.